Hoy voy a hablar de algo muy útil si quieres sonar más natural en español. Adjetivos que pierden algunas de sus letras dependiendo del contexto. Ya sé que parece un poco complicado, pero no te preocupes. Te lo explico de manera sencilla. Sabemos que los adjetivos describen personas, animales o cosas. También sabemos que los adjetivos en español tienen una especie de superpoder. Cambian dependiendo si el sustantivo que describen es masculino o femenino o singular o plural. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Pero ¿sabías que algunos adjetivos son un poco perezosos y deciden no decir todas sus letras finales cuando están antes de un sustantivo masculino singular? Revisemos estos 10 ejemplos. Presta atención, porque algunos de estos adjetivos describen cosas que no es fácil recordar si son masculinas o femeninas en español. Palabra número 1. Ninguno. Ningún empleado llegó a tiempo. Aquí ves que ninguno pierde la O delante de empleado, un sustantivo masculino singular. Es como si dijera, no necesito esa letra, pero luego, si está solo, recupera su O. Por ejemplo, no llegó ninguno. Si te preguntas por qué ningún lleva acento escrito, mira este video. Ahora veamos los otros ejemplos. Palabra número 2. ¿Algún chico sabe la respuesta? ¿Notas la misteriosa desaparición de la O? Pero, ¿alguno sabe la respuesta? Tenemos de vuelta la O cuando usamos solita como pronombre, si sabes a lo que me refiero. Palabra número 3. 1. Un estudiante levantó la mano. La O de uno se fue de vacaciones cuando aparece delante de la palabra estudiante, otra palabra masculina. Llevo uno, por favor. Y aquí regresa. Descansada. Palabra número 4. Malo. Hoy tuve un mal día. Pensemos un poquito más aquí. ¿Qué es correcto? ¿Decir el día o la día? Exacto, el día, ya que es una palabra masculina que termina en A. Por esto, la palabra malo pierde su O al final. Pero observa esto. Los malos días enseñan a valorar los buenos momentos. Aquí, la palabra malo vuelve a su forma original, ya que viene delante de días, una palabra plural y masculina. Palabra número 5. Bueno. Ese es un buen libro, lleno de aventuras. Aquí la O desaparece porque el libro es tan entretenido que no la necesita. Los buenos libros inspiran a pensar diferente. Exacto, libros es una palabra plural y masculina. Entonces usas la palabra bueno completa. Palabra número 6. Primero, obtener el primer lugar es un gran logro. La O se va dejando solo primer, porque lugar es una palabra masculina en español. Pero cuando primero está solito, la O regresa como un héroe, como por ejemplo, mi amigo fue el primero en llegar. Palabra número 7. Tercero. Este es el tercer capítulo del libro. Otra vez, la O en tercero decide no aparecer
delante de capítulo, una palabra masculina y singular. Pero cuando la palabra está solita, la O vuelve a hacer acto de presencia, como por ejemplo en él es el tercero en hablar. Palabra número 8. Grande. Gabriel García Márquez fue un gran escritor colombiano y Frida Kahlo fue una gran pintora mexicana. Aquí el adjetivo se encoge un poquito más delante no solo de una palabra singular masculina, sino también, como excepción, delante de una palabra singular femenina, resaltando así la importancia o grandiosidad de la persona. Cuando aparece detrás de una palabra, recupera su esplendor, aunque cambia el significado, haciendo referencia ahora al tamaño de la persona, animal o cosa que describe. Por ejemplo, mi amiga tiene una casa grande y un carro grande. También, ahí sí, completito de nuevo, sin cambiar, ni detrás de una palabra singular masculina, ni detrás de una singular femenina. Palabra número 9. Cualquiera. Cualquier hombre o cualquier mujer puede aprender a hablar español si practica suficientemente. Observa aquí que cualquiera pierde su última A cuando es usada delante de algo masculino o femenino, aunque la recuperan cuando usas esta palabra como pronombre, como por ejemplo en cualquiera puede venir. Palabra número 10. Santo. San Nicolás es el verdadero nombre de Papá Noel. Aquí santo cambia a san cuando usas delante de la mayoría de los nombres de hombres. Pero esta palabra regresa a su versión original, santo, cuando se usa sola, como por ejemplo, Nicolás es un santo. Espero que estos ejemplos te hayan ayudado a entender estas pequeñas curiosidades del español. Si tienes dudas, ya sabes, escribe un comentario abajo. Y si ya estás estudiando con nosotros en Spanish Black Belt, gracias por confiar en nosotros. Si no, ¿qué esperas? Búscanos en nuestra página web SpanishBlackBelt.com para aprender más español con nosotros y así convertir esos adjetivos en tus mejores amigos. Mi nombre es Carolina, soy profesora de español en Spanish Black Belt. Es un placer ayudar con tu mejora de español. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!